know someone who's experienced when very often when a project comes to you, you don't know enough about the founders, you don't know enough about what their intentions are. Y suele pasar que hay proyectos que suelen pasar donde no hay mucha información, no sabes quiénes son los fundadores, cómo funciona o el protocolo. But we're also blessed. Pero todos estamos bendecidos. Because when blockchain sports came to us, porque cuando blockchain deportes vino a nosotros, it came through the founders of DAISY who have already proven themselves over the last 3.5 years. Porque vinieron de los fundadores de DAISY, donde ellos se pudieron destacar y al mismo dar confianza que estos proyectos están disponibles. Because every one of you who was in DAISY, everyone you know who was in DAISY, have all made profits. Porque todos que entraron a DAISY, todos los inversionistas en DAISY, tuvieron ganancias y hicieron profit. So you have the opportunity to invest in the founders that have already helped hundreds of thousands of people make profit. Y ahora tienes la oportunidad de invertir con los fundadores que dieron mucho retorno en el proyecto de DAISY. Then you have a project which is backed by the government of Brazil, including the president. Tienes un proyecto incluso que está respaldado por la ley del país de Brasil con la Constitución. By the senator of sports of Brazil, who is also Romario, who's a legend of football. Y mediante el senador de Brasil, que es Romario, que igual es uno de los legendarios en el fútbol. By Mondragon, who is a legend of Colombia, who was one of the best keepers of Colombia. También está respaldado por Mondragon, que fue uno de los legendarios arqueros en Colombia. By so many other football players from Latin America, from Panama, from Peru, from all over the place. Otros jugadores también que tenemos de Panamá, Perú y de otros lugares. And today, you have all these people who some of you have, they are legends in the industry. We've grown up watching them play, and they are at the head of this project. Y tenemos muchos otros legendarios que también están en esta organización, Mondragon, Romario, y ellos son los líderes de este proyecto. But to make it even more exciting, when you are getting involved in this project, you're receiving nodes, you're purchasing nodes. Y para hacerlo más emocionante, ustedes están adquiriendo nudos por cada paquete. And today, this call reminds me of one node that I came across 5 years ago called Gala nodes, Gala tokens. Y esto me hace recuerdo a un ciclo de otra moneda que se llama Gala, que pasó igualmente. 5 years ago, when I saw Gala nodes, it was $2,000 each. Hace 5 años, cada nudo de Gala estaba a $2,000. And today, everyone who bought the node 5 years ago has already made between $1 to $3 million, and each node now is selling for over $120,000. Y bueno, hace 5 años, cada nudo de Gala estaba a $2,000. Desde hace 5 años hasta ahora, cada persona que tuvo un nudo, por lo menos hizo de 1 a 3 millones de dólares. Ahora, cada nudo que estaba a $2,000, ahora está valiendo a 120,000 cada nudo. So
If you understand just this, just the node, you already understand that this project just on the node has the potential. That's why I said in 5 months has the potential to change your future. Si tú entiendes esta parte de los nudos, entonces entiendes la emoción de este proyecto. Por eso puedes entender que en 5 meses puedes cambiar totalmente tu vida. Because everything is dependable on one question. Porque todo depende o está dependiente de solo una pregunta. In the next 5 months remaining, how many nodes will you have? En los siguientes 5 meses que tiene restante del proyecto que está abierto, ¿cuántos nudos vas a adquirir vos? Because that on its own will define how much you change your future. Porque solo eso va a definir el impacto que va a cambiar tu vida. But it's also important to look at not just the nodes, but when do you buy it? Pero es importante también no solo saber los nudos, pero cuándo comprarlo. Let me ask you a question. Déjame preguntarte algo. If you could buy something today for $2,000, but in 3 months you have to pay $2,500, do you buy it now? Or do you buy it in 3 months? Si tú tuvieras que comprar algo que está a $2,000, pero en 5 meses estaría en 2,300, ¿lo comprarías ahora o después? You buy it now, of course. Lo compras ahora, obviamente. In the same way, on the 1st of April, the price of every pack, every node is going up by 10%. Entonces, cada mes, cada paquete está subiendo por 10%. So for anyone who's still not sure, who still have questions, get everything answered and make sure you get as many nodes as you can before the 1st of April. Entonces, cualquier persona que no está entendiendo, busque ayuda, entienda el proyecto paso a paso y adquiere los nudos más posible que pueda hasta los 5 And meses. of course, the more nodes you're buying, that means the bigger pack you're getting, means you are going to earn revenue from so many different aspects. Y claro, si adquieres más nudos, significa que estás subiendo de niveles de paquetes, significando de que cada paquete que usted suba trae más beneficios. For example, if you watch the video of Dr. Eric Nepute, Por ejemplo, si usted ve el video del Dr. Nubek, you will be able to understand that just through the technology that he's bringing to blockchain sports, that's going to be worth billions. So many of us will make so much money just from that technology. si usted ve el video del Dr. Nubek, usted puede ver y darse cuenta el impacto que va a traer esta tecnología que está trayendo en el blockchain el Dr. Nubek. Can you imagine? This technology is already being used by the NFL, the biggest league in America, and we get a chance to now get a share of the profit as royalties for every time this technology will be used. Te puedes dar cuenta que esta tecnología ya está implementada en el NFL. NFL es en el fútbol americano. Y ahora tenemos la oportunidad de usar esta misma tecnología, pero con el fútbol, y ser los principales inversionistas. This is your chance Esta es tu oportunidad to realize one of your dreams, para que te des cuenta de uno de tus sueños, to become an entrepreneur, to become an investor. para que te vuelvas un emprendedor, un inversionista. Because I am sure everything you've done till now in your life is great. Porque me imagino que lo que hiciste hasta ahora, tu vida es asombroso.
Well, you all wish you could have invested in Bitcoins earlier. Pero te apuesto que si tuvieras la oportunidad de invertir en Bitcoins antes, lo hubieras hecho. You wish you had invested in Facebook, in Amazon, in Google early. Te apuesto que hubieras invertido en Google, en Facebook, en Instagram. But today, you're getting a chance to invest early. Pero ahora tienes la oportunidad de invertir antes o temprano. You know this. Don't miss the opportunity. No pierdas esta oportunidad. And you're surrounded by great leadership in Latin America. Y aparte tienes un líder, los mejores líderes en Latinoamérica. With Mr. Pinto, with Enrique, and many other leaders here. Tenemos al señor Pinto, a Enrique y muchos otros líderes aquí. That are here to guide you. Que están aquí para guiarte. To coach you. To para train you. Que te entrenen, que capaciten. So you have an opportunity over the next 5 months to make the most Ahora, of it. Todavía tienen la oportunidad de los siguientes 5 meses para hacerlo. And I can tell you this, in 5 months, this is not the end, it's the beginning. Y te puedo decir que en 5 meses no es el fin. La verdad es el But comienzo. the next 5 months, like I said, will define how big your future is going to be. Because in 5 months, we're launching something else which is so powerful that the more you do now, the more you will benefit. Pero no solo significa que va a ser el fin. En realidad es el comienzo de algo muy grande. Solo de que estos 5 meses solo van a definir el impacto de los restantes del comienzo de que lo que vas a del retorno. Y no solo eso, ni bien cuando terminen los 5 meses va a haber una sorpresa para todos los inversionistas, los miembros. The way I look at it is like planting trees to be able to bear the fruits after. Si lo ves en este punto de vista, ahorita estás poniendo la semilla para la planta para que después tengas el fruto después. See, the first thing when you're planting a seed is to know whether the soil is fertile, whether it's a good soil to plant this seed. Antes de que pongas la semilla, primero tienes que evaluar el piso, la tierra, si es buena tierra para la semilla. And I already know it's a fertile soil because when I look at the founders, Jeremy, Ilya, and Edward, what they've done, I know it's a fertile soil. Y yo ya te digo ahorita, o yo ya me doy cuenta que esa tierra es fértil, porque está respaldada por los fundadores de DAISY. The second thing which is important is the seed a good seed. Y la segunda parte importante no solo es la tierra, el segundo paso es ver si la semilla es buena o mala. And I know it's a good seed because otherwise the president of a country, the senator of a country, all these legend footballers who are multimillionaire wouldn't be putting their name and their face to it. Obviamente que es una semilla muy buena, si no el presidente de Brasil no estaría comenzando o invirtiendo en este proyecto, él no estaría dando su cara para esta academia. So now you know you've got a fertile soil and you've got a very good quality seed. Entonces tú ya sabes que tienes una tierra muy fértil y una semilla muy, muy, muy buena. What do you do next? ¿Y ahora qué haces? ¿Qué es lo siguiente? You plant the seed by buying your nodes, as many nodes as possible. Entonces para plantar la semilla significa que usted tienes que adquirir tus nudos. Then over the next 5 months, you've got to look after the seed. You've got to water it. You've got to add fertilizer. You've got to protect it. So how do you do that? By sharing the opportunity with everyone around you.
Entonces, los siguientes 5 meses le tienes que regar a la semilla, le tienes que poner luz. Entonces, ¿qué significa eso? Es de que tienes que compartir y dar esta oportunidad a muchos otros inversionistas, otras miembros, personas, primos, tíos, tías, amigos. And by doing that, it means you're planting more seeds and more seeds and more seeds, and eventually you have a whole farm of seeds planted. ¿Y qué significa eso? Significa que cada de los miembros planta sus semillas, entonces hay una hectárea de árboles con frutos. And over the next 6 to 12 months to 18 months, all you're going to do Y lo siguiente de 6 a 12 o de 12 a 18 meses, lo único que tú tienes que hacer is reap the fruits of your hard work, of your belief, collect the rewards. es sacar la cosecha cuando ya está listo, significando que tú lo único que tienes que hacer es canjear todas las recompensas. Rewards from the nodes, rewards from the tokens. Recompensas de los nudos, recompensas de los tokens. Rewards from player transfers, rewards from player being bought, clubs being bought. Recompensas de la moneda virtual que va a venir, recompensas de las transacciones de los jugadores, de las ventas, de las compras. Profit from the technology, profit from the documentary they're making on Netflix. Ganancias de los jugadores, de la tecnología, ganancias hasta del documentario que va a ser Netflix de nosotros. And so much more that you're going to benefit from. Y mucho, mucho más beneficios vendrán. But it all comes back to one thing. Pero todo viene o regresa a una cosa. How many nodes will you have? ¿Cuántos nudos vas a tener vos? How many people will you tell about this project? ¿Cuántas personas vas a contar de este proyecto? That's all that's going to matter. Eso es lo único que va a importar. So I hope you understand the power of what we have and the importance of collecting as many nodes as possible, because that's going to reap incredible benefits. Entonces espero que entiendan el impacto que tiene cada nudo y cada beneficio que va a venir cada nudo. So with that said, I'm going to hand it over to this incredible person that I had the opportunity to meet in Peru. Y entonces le voy a dar el micrófono o la posición para hablar a esta persona increíble, conocido en Perú. He's an amazing leader. He's a family man. I got to know him when I came to Peru. Es un hombre increíble, es un hombre de familia cuando le vine a conocer a Perú. And his main thinking is not about how much money he can make, but how many people in Latin America we can help for this project. Y su mentalidad principal no es el dinero que él va a ganar, sino a cuántas personas yo puedo alcanzar con esta oportunidad. And you're all very lucky to have access to such a leader that is always thinking for the benefit of the community first, not his own pocket. Y no saben cuánta suerte que tienen de un líder que se enfoca más en compartir que cuánta ganancia va a tener en su bolsillo. And I'll hand it over to this leader today to ask a few questions that he may have collected from all of you. Entonces le paso el micrófono, la posición a esta persona increíble para que pueda preguntar todo lo que necesita. So I hand it over to you, my friend, my brother, top leader, Mr. Wilbur Pinto.
for any questions that you may have. Y te paso a ti, mi hermano, mi compadre, Wilber Pinto. Muchas gracias, Avinash. Muy agradecido. Thank you so much, Avinash. Really appreciate it. Gracias por enseñarnos a ser inversores. Gracias por transformar cambio. Thank you so much for teaching us how to be investors and how to showing us this change. El agradecimiento no solamente mío, ni de todo la familia americana de Latinoamérica. Gracias, Avinash. Gracias por ser nuestros socios. Gracias por ser nuestro guía. ¿No? Gracias a la comunidad de Daisy, estamos cambiando una forma de pensar, convirtiéndonos en inversores y siendo usted como un guía para nosotros. The thank you does not come just from me, it comes from everybody, whole Latin America. We definitely seen the community of Daisy, so we definitely want to empower it. Gracias por enseñarnos este camino para llevar este mensaje de esperanza a más familias. And thank you for showing us this opportunity, and this opportunity we can definitely share it for more families to take advantage to. Avinash, quiero aprovechar este momento para poder ceder el micrófono a 3 personas que van a tener alguna pregunta. Uno de ellos es Wilder Paucar de Perú. Wilder, no sé si estás aquí, Wilder, para que puedas darle la bienvenida y la pregunta, Wilder. So I'm gonna pass over the opportunity for 3 members. One member is Wilder from Peru. Wilder, please, if you are here, please go ahead and with your first question. Muy buenas noches, Wilber. Buenas noches, Avinash. Buenas noches a cada uno de ustedes, amigos. Bienvenidos a los que ya formamos parte de esta comunidad a escuchar el entrenamiento de nuestro líder top, Avinash. Hello everybody. Good night. I want to say hi to everybody here in this team and want to give the welcome to Avinash. Primero que nada, pues agradecerte una vez más, líder Avinash, porque entendiendo para el éxito la capacitación es una variable fundamental, entender cómo funciona los puntos fuertes de nuestro negocio para duplicar. Well, first I want to thank you one more time, Avi, to give us all this training and also let us know what is the variable we need to change so that way we can get profit. Una de las preguntas que tengo es si indicamos que hasta el 16 o 17-18, que es la convención en Las Vegas, tenemos esta oportunidad de adquirir lo que es los nodos o pertenecer a esta gran oportunidad. Y bueno, hasta ahí nomás, luego voy a continuar para que... So we have understanding that we have an activity here in Las Vegas, the 16th, 17th, and 18th, to purchase nods. Siempre le estamos diciendo a las personas, hasta dicha fecha indicada, tienes la oportunidad. Y a partir del primero ya vamos a tener los beneficios, las ganancias, y siempre le decimos 6 meses. Imagínate a los que se unen de repente una semana antes o un mes antes. Igual todos los que empezamos 4 meses, 5 meses o 6 meses, igual todos vamos a empezar a tener los mismos ingresos, el mismo primero, así sea el último que ingresó antes del cierre de esta gran oportunidad. So the question is, after the 5 months is over, we're telling our investors that they need to wait 6 months for returns for profit. But even though on the 5th month it closes, we've been told that we're going to see the first month profit
Does that mean that everybody's going to get profit the first month? Does it matter? You know, for example, we have members that came in last month. We have members that are going to come in this month. And throughout the rest of the next 5 months, we're going to have members coming in each month. Even though the last member that joined in the last opportunity, you know, the last day, will he still see profits the next month, meaning the next week? Well, welcome, Wilder, and it's a fantastic question. Bueno, bienvenido, Wilder. Primero es una pregunta muy buena. First of all, we may not even have to wait till the 1st of September because some of the benefits might even start in the next few months. Bueno, la verdad no tenemos que comenzar hasta el 1 de septiembre. Capaz estos beneficios pueden comenzar ya los siguientes meses. However, when it comes to the nodes for receiving rewards for the blockchain transactions, as well as the tokens. Pero, sin embargo, para recibir las ganancias de los nudos y de la moneda virtual, todas las transacciones, yes, everyone gets the same benefit from the 1st of September, whether they started in the first month or on the last day. Sí, cualquier miembro que entra, aunque sea el primero o el último durante ese periodo de los 5 meses, todos reciben beneficios en el 1 de septiembre. But remember, the person who started early paid less. The one who came in last, they paid more for the same package for the same amount of nodes because the price will go up by 10% every month. Pero se tienen que dar cuenta que el primero que entró pagó menos que la persona que entró al último, porque la persona que entró al último cada mes sube el 10% el paquete. Tienen que tomar eso en cuenta. For example, someone who takes $100,000 package in March compared to someone who takes $100,000 package in August will be paying $150,000 instead of $100,000. Entonces, una persona que adquirió un paquete que está a 100,000 en marzo, la diferencia es de que si él quiere el mismo paquete que vale 100,000, pero en el siguiente mes, va a pagar 50,000 más dólares. So I hope that clarifies the question, and it helps anyone who had the same question. Like I said, it was a great question. Ojalá, espero que pude contestar tu pregunta y pude preguntar otras preguntas que son similares. Eso fue una buena pregunta. Sí, genial. Muchas gracias, Avinash. Tengo otra pregunta. Entendiendo que hay varios tipos de nodos afuera en los diferentes proyectos, ¿cuántos tipos de nodo tenemos aquí y cuáles son? A ver si nos explica un poco para tener claro. Okay. So understanding that there's different type of nodes in every project, how many projects will we be receiving in this project? I did not understand the question. Entonces no entendió la pregunta. Le pregunté, entendiendo que hay diferentes tipos de nudos, ¿cuántos nudos estaríamos adquiriendo en este proyecto? Es decir, ¿qué tipos de nodos tenemos dentro de nuestro proyecto? Porque hay diferentes nodos. He understands that there's different types of nodes. What are the different nodes that are available for us? Okay, for us, all the nodes are exactly the same. Para nosotros, todos los nudos son lo mismo. The only difference is for anyone who purchased the node before the 1st of April, they will also get rewards for data storage.
La diferencia es de que cualquier persona que adquirió un nudo antes del 1 de abril, ellos tienen acceso de beneficios de tecnología almacenada en el base de datos. But the nodes itself, Pero for los nudos, everyone, is the same type of nodes. pero los nudos para cada persona son los mismos nudos. But they have all different types of benefits that we will receive from them. Pero cada uno tiene diferentes tipos de beneficios. For example, the value of the node will go up. Por ejemplo, el valor del nudo va a subir. For example, all the tokens we receive from the node when we launch on the 1st of September, and anyone can participate into buying a player, buying a club, they need the token. The token is not available apart from getting it from us. That means our token will have value. Entonces el valor de la moneda va a subir. Entonces cuando ya lance el proyecto y salen los NFTs, para adquirir cualquier NFT o cualquiera de los jugadores, solo se pueden ser comprados mediante estas monedas. The nodes allows us to share rewards from all the blockchain transactions. Los nudos nos permite compartir todas las ganancias que se adquiere mediante todas las transacciones en el blockchain. And for all the nodes purchased before 1st of April, we also receive rewards for data storage. Y todos los nudos que fueron compraron antes del 1 de abril reciben beneficios, ganancias de toda la información que sea almacenado en el base de datos. And there's many more benefits. Y hay muchos otros beneficios. So our nodes is a combination of being a full node, a master node, as it's also called, but it's also a validator node. Entonces, tienen diferentes nombres, pero es el mismo nudo. Se llama un nudo completo, o un master nudo, o un nudo de almacenamiento. It's all as one. So the node that everyone is receiving is a validator node, which is also a master node. Entonces, cada nudo que cada miembro está recibiendo es un nudo completo, significando que es un nudo master, que todos los nudos que estamos recibiendo son iguales. Eso es súper buenísimo, una noticia muy buena, porque conocemos que afuera en proyectos cada nudo o cada nodo pues es para diferente sector, por decirlo, para el deporte, la salud, la tecnología, videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, y qué bueno que aquí sea un nodo general que pues nos genere rentabilidad en todos los sectores o las industrias que ya estamos y los que vengan. Eso es algo súper, súper muy bueno, ¿ok? Otra, ya que estamos aquí en capacitación, pues una pregunta que obviamente también yo me lo hice, nadie me lo hizo, bueno, que seguramente me lo van a hacer. Bien, a partir del 1, obviamente como estamos duplicando la información, mira, a partir del 1 nadie más va a ingresar, así toquen la puerta para participar porque ya nos van a ver teniendo resultados y alguien dice yo quiero ingresar. Entonces, entonces de ahí en adelante nadie va a poder ingresar, o es que va a haber una segunda fase donde vamos como equipo, vamos a seguir invitando a más personas, haciendo carrera, viéndolo ya como carrera. Obviamente nosotros es importante tener la información. Well, first I want to thank you for the information. I'm really happy to hear that we're going to get a full, complete master knot. Because in other projects, I heard that it was different. So this knot is going all together. In different projects, there were different knots, for one going for wellness, one going for this sport, one going for health, one going for any other particular. So
And we're really happy about that. Now for the next question I have, well, actually, no one has asked me this question, but I'm pretty sure I'm going to get a lot of people asking me about this in the future. My question is, after the 1st of September, we're closing the doors. You know, we have no other people that can join our community. And, you know, moving forward, everybody else is going to see how we're going to profit from Limitless. So my question is, will there be a second phase for re-entry? Because when this second phase, us together as a community, we're going to be really strong. So that's my question. Will we have a second phase of re-entry? It's another fantastic question. ¿Cuál es esta? Es otra pregunta fantástico. So here's what's going to happen. Entonces, esto es lo que va a pasar. We are not closing the doors, but we are actually opening the doors. No estamos cerrando la puerta. En realidad, vamos a abrir las puertas. And there's multiple aspects to this, so let me break it down for you. Entonces, hay múltiples aspectos. Entonces, déjame descifrarlo o decirlo en detalle. So yes, on the 17th of August, we close off the private access to nodes and the project. Entonces, en el 17 de agosto, nosotros estamos cerrando las puertas para el acceso privado al acceso a los nudos y para ser miembro de este proyecto. But the community that you've built, you will be able to leverage that to expand your income through the following. Pero la comunidad que tú crezcas puede apalancar las ganancias que vas a recibir. Because on the 17th, we also launch officially our hedge fund, and we are also launching one more new thing, which is incredible. Y bueno, en el 17 de agosto también concluye nuestra licencia y nuestro certificado para tener esta fundación de hedge y va a iniciar este otro proyecto increíble. That will allow you to carry on growing the community and create duplication and make sure you help the community earn. ¿Cuál este proyecto nuevo va a ayudar a duplicar nuestra comunidad y duplicar tus ingresos? But on top of that, as you start earning from blockchain sports, pero encima de eso, mientras tú estás ganando de blockchain sports, deportes de blockchain. And on the 1st of September, when we make the project public, y cuando nosotros hagamos este proyecto público en el 1 de septiembre, so many people in the world will learn about blockchain sports. Muchas personas van a conocer el deporte blockchain. They will invest in it. Some will buy players, some will buy clubs. They will be able to invest in it. Ellos van a poder invertir en ellos, entonces ellos van a comprar jugadores, van a comprar clubes. But they will not be founders. They will not receive nodes. Pero ellos no van a ser fundadores. Ellos no van a recibir nudos. But when we launch the second phase of blockchain sports, pero cuando nosotros lancemos la segunda fase de blockchain sports, because football, soccer is the first phase. Porque fútbol es el primer deporte y es la primera fase. So many other sports. Hay muchos otros deportes que existen todavía. Now when we're ready to launch the second phase, ahora cuando estemos listos para lanzar la segunda fase,
when you are able to show people who actually know of blockchain sports because they came in after the 1st of September, when you show them you are a founder, you were able to get nodes and you can invite them in phase 2 to be able to be a founder for phase 2, imagine how much growth you're going to have. Y bueno, cuando la gente ve que nosotros, después de que se vuelva público el proyecto y quieran entrar al proyecto, ellos van a tener que esperar para la segunda fase, pero ellos no se pueden entrar al fútbol, van a tener que esperar para el segundo proyecto, para el otro deporte. Because understand this, you are here because you're a visionary. Maybe because you know about Daisy, because you know the founders, you've seen what they've done. That's why you're here. Y bueno, tienen que entender eso. Si tú estás aquí es porque tú tienes visión. Tú tuviste visión en Daisy y tuviste visión en Limitless. Most people don't think like that. Mucha gente no piensa así. Some of your family, some of your friends, some of your neighbors, when they see the project being public, that's when they will invest. Y bueno, puede haber vecinos, primos, tíos, tías que tú les has comentado antes, pero cuando el proyecto se vuelva oficial y lo vean en las noticias, van a querer ser parte de esto. But when they invest maybe 5,000, maybe they'll make 20,000. But when you invest 5,000, you can make 100,000. When you show that to them next time, don't you think they'll want to get in at the founders level with you? Entonces, cuando cierran las puertas y ya no puede ser fundadores como nosotros, cuando ellos inviertan 5,000 en 8 meses, ellos solo van a tener un retorno de 20,000. Pero ahorita tú, como fundador, si tú inviertes 5,000, vas a tener el retorno de 100,000. ¿No quisieras tú entrar ahora? See, the founders have already thought of the roadmap to make sure that it benefits the founders, that you can carry on growing your community and duplication. Es que los fundadores ya analizaron esto antes y lo hicieron un camino para que los fundadores sigan multiplicando y sigan multiplicando y sigan multiplicando. And I can tell you that the next project that we're also bringing and launching in Las Vegas is going to make people go insane. Y bueno, te puedo garantizar que el proyecto que vamos a contar a las personas en Las Vegas les va a volver locos. So what my advice to you is the following. Y lo único que te puedo aconsejar es lo siguiente. 4 very simple steps. 4 pasos fáciles. 1, get as many nodes as possible as soon as possible. Primer paso, adquirir la cantidad máxima de nudos que puedas. Second, share it with as many people as possible. Segundo, compartí esto con todas las personas que tú puedas. Third, make sure you come to the Las Vegas event. If you need visa, start making your application now. Make sure Las Vegas is not that far. I'm coming all the way from Europe. Make sure you come to Las Vegas. Siguiente, asegurarte de comprar tu entrada para el evento de Las Vegas. Si tienes And que number sacar 4, visa, si tienes que hacer lo que sea, si yo estoy viniendo desde Europa para este evento. Y para el número 4, bring as many people from your team as possible to Las Vegas. y para el número 4, trae todas las personas que puedas para este evento. And watch your business explode. Y tú vas a ver tu negocio explotar. Because every money you're spending Porque cada plata que tú estás gastando is not an expense. no es un gasto. It is an investment in your business. Es una inversión para tu negocio.
So I hope that answers your question, Wilder. I don't know who is next, or so we can get through, because I believe Wilbur said there's 3 leaders. So we want to make sure we give a chance to the other leaders. We've already been here for nearly an hour. We don't want to keep people too long. So let's see who else we're supposed to go to. Wilbur will let us know and give them a chance to maybe ask 2 questions each as well. Súper, entonces por favor, me comentaron que son 3 miembros. Vamos al siguiente. Espero que pude contestar tu pregunta. Y por favor, si le podemos dar 2 preguntas a cada miembro, porque ya pasó 1 hora y ya está pasando un poco de tiempo. Thank you very much. Gracias, Avinash. Adelante. Wilber, creo que estabas hablando. Activa tu audio. Gracias, Avinash. Vamos a darle la bienvenida a Javier Verde desde Ecuador. Javier, buenas noches. Adelante, amigo. We want to give a warm welcome to Javier from Ecuador. Javier, go ahead. Muy buenas noches con todos, con todas las personas, las más de 70 personas que están conectadas el día de hoy. Muy buenas noches, Wilder y Mario. Y muy buenas noches, Avinash. I want to say hi to all of the community. I want to say hi to the leaders, Wilder, and Mario. I want to say hi to Avinash and the plus 70 members that are in our Zoom right now. Bueno, para todas las personas que no me conocen, mi nombre es Javier Campoverde, soy de acá de Ecuador, y pues agradecerle a Avi, quien tuve la oportunidad de conocerlo en Lima, Perú. Creo que es una persona que inspira, tiene un poder realmente muy grande. Creo que es una persona que muchos de nosotros debemos seguirlo. Well, my name is Javier. I want to say hi and greet everybody here. I had the opportunity to meet Wilder in Peru. He's a really great leader, and I've learned very much of him. Y agradecerle por compartirnos el día de hoy esta información de poder, que estoy seguro que nos llevará al siguiente nivel a todos nuestros equipos. And I want to thank for this time and this training. This is going to take us for another step further. Quiero formular la primera pregunta. Después del 1 de septiembre, que va a ser el lanzamiento, ¿en qué casas de intercambio estará nuestra moneda ATLA y en qué moneda la podremos cambiar? After the 1st of September, after our crypto coin ATLA becomes in the market, and what platforms are we able to trade this coin in? It's a very good question. Es una pregunta muy buena. It will be available on both an internal and an external platform. Va a estar disponible en nuestra plataforma interna y externa. To start with. Para comenzar. And it will then expand onto multiple platforms, but it will only be available on decentralized platforms, not on centralized exchanges. Primero va a comenzar en nuestra plataforma y poco a poco se va a expandir en otras plataformas externas, pero solo plataformas descentralizadas, no centralizadas. And the way the structure is built, it actually doesn't matter where it is available. Y la estructura, cómo está compuesta, no importa en qué plataforma esté. What's the most important is everyone from the 1st of September who wants to participate in blockchain sports have to buy the token. Y lo más importante es que cualquier persona después del 1 de septiembre puede solo adquirir nuestra moneda por blockchain sports. Whether to buy an NFT, whether to buy share in a footballer, whether to buy share in a club. Si necesitan comprar un NFT, una de las monedas o un jugador,
lo tienen que hacer mediante el blockchain sports. The only token that will be in circulation is our token. La única moneda que estaría circulando en ese sistema de blockchain sports sería nuestra. Not from blockchain sport, not from limitless, ours. Only the founders will have token that will be able to sell 30%. So imagine so many people need the token, not even need the token, and we are the only one who have it. Entonces, muchas personas van a querer y adquirir esta moneda y van a tener que venir a nosotros para adquirir estas monedas. Entonces, nosotros vamos a tener la oportunidad de vender estas monedas mediante blockchain sports. So I hope this answers your question, but also gives you a bit of the vision of the token aspect. Espero que pude contestar tu pregunta y que pudiste ver la visión de esto. Ok, muchas gracias. Claro que sí, está muy clara. Yes, sir, very clear. La segunda pregunta. My second question. Después del lanzamiento del 1 de septiembre, ¿qué tiempo tomaría para empezar a ganar las regalías por las transferencias de los jugadores? After the 1st of September, how soon will we be profiting from the commissions from the transactions of the players? That is also a brilliant question. Esa es otra muy buena pregunta. When it comes to the players and the football clubs, cuando tiene que ver con los jugadores de los clubes, you cannot put a fixed date. Tú no puedes poner una fecha exacta. But every time one of those players transfers, we get paid. Pero cada vez que hay una transacción de estos jugadores, nos pagan. Every 3 months on all the clubs that we acquire, we get paid every 3 months, every quarter on the football clubs. Entonces, por cada club que nosotros tenemos, cada 3 meses ellos nos pagan. Cada 3 meses. However, on the technology of Dr. Eric, sin embargo, la tecnología del Dr. Eric, we can start getting paid maybe even before 1st of September. Nos pueden pagar hasta incluso antes del 1 de septiembre. On the token, we're going to get paid straight away on the 1st of September because from the 1st of September ongoing. De la moneda nos van a pagar ese mismo día del 1 de septiembre porque las personas van a querer hacer compras. From the blockchain transactions, from the data storage, we're going to get paid continuously. I would say maybe even daily, but let's just say sometime, regularly from the 1st of September. Entonces, ni bien empiezan las transacciones, las personas que tienen nudos van a recibir cada transacción. Entonces, yo puedo decir hasta incluso el 1 de septiembre ya estarían ganando de las transacciones. The project is so powerful with so many different aspects of earning that it's a multiple stream of income, multiple within one place. Este proyecto trae muchos diferentes canales de ingresos que viene tantas canales de inversiones que sí o sí van a recibir ingresos cada día diario. And I hope that clarifies the question for yourself and everyone. Espero que eso pude clarificar la pregunta de usted. Sí, la verdad muy, muy clara, muy contento y muy emocionado. Cada vez sigo diciendo. Clarified my question and opened my eyes. Cada vez sigo diciendo que en Internet no hay otra cosa nada igual a lo que tenemos. Creo que tenemos lo mejor y debemos aprovecharlo.
And like I always say in the internet, this opportunity is one of a kind, and I always tell everybody that I can tell. Nada más que agradecerte, Avi, pues por todo el aporte, por toda la información de valor que nos das el día de hoy y muchísimas gracias de todo corazón. Un saludo. Nothing less. All I can tell you is thank you very much for this opportunity. Thank you for being a really good mentor. And I just want to say thank you from the bottom of my heart. Tu Está sin micrófono. audio, Wilber. Wilber, está sin audio. Wilber. Activa tu audio. Bien, gracias, Avinash. Queremos dar el pase a Mario Vega. Mario Vega, si tienes alguna pregunta o se resolvió las dudas, Mario, o el agradecimiento en todo caso, pero si tiene pregunta, sería fenomenal, Mario, porque estamos aprendiendo mucho de eso. Great. Bueno, So next will be Mario Vega. Mario Vega, please, it'll be your turn for questions. If maybe your questions will be answered, but if you still have questions, that will help us learn more. buenas noches todos los líderes que están en la sala, Wilder Paucar, Wilber Pinto, Andrés Tarazona, Javier Campoverde desde Ecuador. Buenas noches, Avinash. Bueno, mi nombre es Mario Vega y yo me conecto de acá de Andahuaylas. La pregunta I want to es, say, sorry, perdón. I want to say hi to all of the leaders that were named previously. I am Mario Vega. I am calling from location that I did not get, sorry. And my first question is, mi pregunta es, ¿cuánto podría costar los nodos de acá de 3 años? approximately how much do you think or can predict that you think each knot will cost in 3 years? Wow, it is a great question, but it is asking me to give my personal estimate. Es una pregunta muy buena, pero me estás pidiendo de mi aspecto personalizado, o sea, de mi persona. So I will give you an explanation and my estimate why. Entonces yo te voy a dar mi estimado de el valor que puede llegar cada nudo. But let me be honest, it can be less than that, it can be way more than that as well. Y para ser honesto, puede ser menos de eso o puede ser mucho más que eso. I think each node right now, yo pienso de cada nudo, which is only at $500 because we are right at the start. Yo pienso que va a comenzar a $500 cada nudo, porque recién estamos comenzando. When I compare with other nodes project that's done really well, like Gala and so many others, cuando lo comparo a otros nudos de otros proyectos como Gala I y would otros, say we with blockchain sports have the strongest project I've ever seen on any node. Ahorita yo puedo decir que tenemos el proyecto más fuerte comparando a cualquier otro proyecto existente. Tenemos el nudo más fuerte. I would say each of those nodes bearing in mind, we're only paying $500 for each. Ahorita nosotros estamos pagando $500 por cada nudo, tomando en cuenta. Entonces, 3 años de ahora, yo pienso que cada nudo estará. I believe each node will be worth between $15,000 and $75,000. Él estima que cada nudo va a valer en 3 años de 50 a 70,000. That's my estimate. Eso es mi estimado. Listo, muy buena la respuesta. Bueno, la otra pregunta sería, por ejemplo, nosotros miembros o como fundadores podemos patrocinar a equipos de fútbol. He was asking, can we as
founders technically founders, since we're founders, are we allowed to sponsor football teams in our local areas? So here's how it works. As we are founders of the project. Bueno, te comento cómo funciona. Como fundadores del proyecto, we already own royalties in everything the project will do. Nosotros ya recibimos comisiones de todo lo que hace. And we don't need to really sponsor players. Entonces nosotros no necesitamos realmente auspiciar jugadores. Because we already have free aspect of our business that wraps that option within it. Porque nosotros ya tenemos 3 aspectos que ya envuelve en eso. When do you sponsor a player? Cuando tú auspicias un jugador. When you want to advertise your brand, your business to the world. Cuando tú quieres dar publicidad al mundo. But we will already have players that we are developing that will represent the brand, the company. Lo que pasa es de que nosotros ya estamos haciendo jugadores que van a representar nuestra marca. Entonces, cuando tú auspicias algo, tú estás mostrando tu marca. Entonces, al mostrar nuestra marca, nosotros estamos creando nuestros jugadores mediante nuestra tecnología. We will also buy existing well-known players who will represent blockchain sports, who will represent the project. Y nosotros vamos a estar comprando jugadores también que van a representar al blockchain sports. We will also buy football clubs that will be known to be owned by blockchain sports. Y nosotros vamos a comprar clubes que están en el blockchain sports. So automatically, indirectly, we already have the advertising because we're not sponsoring them, but they already represent our company. Entonces, estos jugadores van a estar representando nuestra marca cuando entran, cuando nosotros les estamos entrenando. It's also important to understand that blockchain sport, the project has started in Brazil. Entonces también es un aspecto muy importante que tomar en consideración que esta academia comenzó en Brasil. But the same thing they're doing in Brazil, they will be doing in 20 other countries. Pero lo mismo que están haciendo en Brasil, están haciendo en otras 20 países. So Brazil is just the start. Entonces Brasil solo es el comienzo. I don't know, maybe in a few months they launch in Peru, maybe they launch in Bolivia, I don't know, in Colombia, because there's so much football talent in those countries. And these are countries where, many people, you never get to see their talent because they come from very modest families. Entonces yo no te podría decir, puede ser que la siguiente academia lo hagan en Perú o en Bolivia o en Ecuador, porque hay mucho talento en fútbol que viene de muchas familias humildes. Entonces, no sabemos dónde I don't know which is the next country. I don't know which Yo no is the sé next cuál es el country, siguiente but país. it's going to be in 20 different countries. The phase 1 plan is to launch the same type of academy in 20 countries. Y bueno, la visión y las fases determinadas, la primera fase ya es en Brasil y las siguientes van a ser en 20 países. No sabe todavía qué país, pero ya está concluido que van a abrir en otros 20 países. I hope this answers your question with even more light shed on like a more broader picture of the project. Espero que eso pudo darte un poco de luz y pudo verte, o sea, pudo
engrandar tu visión de este proyecto que tenemos planificado. Muy buena respuesta, más bien muchas gracias, Avinash. Y Very nosotros, good answer. Thank you so much, Avinash. aprendemos bastante de usted. Usted es un líder espectacular, tiene visión bastante. Y yo también igual tengo visión bastante. Yo veo más allá en la tecnología. Y porque hoy en día estamos en la era de inteligencia artificial, la era de los metaversos. Y bueno, muchas gracias. And thank you very much. I also have the same vision, and you've been a really good mentor in helping us every time we have this training, we learn very much. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Gracias, muy agradecido, Avinash. En realidad ha sido muy amplio esta capacitación, pero también nos permite conocer mejor para poder tener las cosas más claras y poder llevar este mensaje más claro a otras personas. Well, I really want to appreciate it. Thank you so much, Avinash, and you've shed a lot of light on us and opened our eyes, and we're going to take this and carry it on and process it and make it work. Muy agradecido, Avinash. Muchas gracias a nombre de todos. Y ahora empezamos a trabajar muy fuerte, Avinash. Gracias, muy agradecido. Thank you so much. I want to say thank you in behalf of everybody here in this group, and let's just get started. Let's get to work. Absolutely. It was a pleasure as usual. I thank you all for being here. I can't wait to celebrate your success, and I can't wait to see you in Las Vegas. Como siempre, estoy súper agradecido de estar aquí. Estoy súper agradecido que todos puedan entrar al grupo y estoy súper emocionado para nuestro evento en Las Vegas. But I'm also, just to let you know, I'm also planning in May or June to come to Latin America. Y también estoy planeando para que en junio venir a Latinoamérica. Bienvenido, Avinash. Hoy aprendimos bastante, Avinash, gracias, muy agradecido. Hoy ampliamos el conocimiento para poder transmitir a todas las personas. Muy agradecido, Avinash. Vamos a estar en I want to Las thank you Vegas. so much. We really appreciate it, and I can't wait to see you in Las Vegas. We'll see you soon. Thank you very much. Gracias, Avinash. Gracias, Thank you gracias. very much. Thank you very much. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Gracias. Buenas noches Gracias. a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas Buena noches. semana. Good night. Bye-bye. Bien, chicos, bien, Mario. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos los que se dieron cita. Hoy ha sido una capacitación. Teníamos algunas dudas, Wilder, igual que Mario, igual que Javier. Gracias por estar también aquí. A nuestro amigo, no, están todos en realidad. Se han dado cita hoy, ¿no? Está Ambrosio, está todos, la persona que siempre está encabezando y tomando ese liderazgo. Andrés, gracias, Andresito, por estar aquí siempre. Chicos, Lisa también le